el tema de instalar una rueda hidráulica, porque visualmente, estéticamente, es mucho más se ve bonita en realidad, he visto la foto y se ve bastante interesante, pero... Sí. Ok, pusieron entonces su rueda hidráulica. ¿Qué efectos generó? Porque ustedes han ganado un premio, el premio de la ecoeficiencia. Es correcto. ¿De dónde viene el premio? Es decir, ¿qué es lo que están resolviendo a nivel, digamos, digamos, del medio ambiente? ¿Qué es lo que contaminaban antes y qué es ahora lo que contaminan? Mira, para darte unas cifras, digamos, exactas de cómo era el escenario original versus el escenario después de haber implementado el proyecto, nosotros cuando trabajamos con la matriz energética del diésel, generamos 42 kilogramos de CO2 por cada tonelada de arroz pilado que procesamos, que en realidad es una barbaridad, ¿no? Entonces, luego del proyecto, nosotros llegamos a 0 emisiones. Es decir, somos una planta de 0 emisiones. Somos una de las pocas plantas en el Perú que no tenemos emisiones de CO2, metano u otros gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, eso es genial, pero por otro lado me queda la duda, ¿qué pasa con todas las otras plantas de arroz pilado? Y no solamente con las plantas de arroz pilado. Es decir, mucho de lo que nosotros consumimos pasa por un proceso. ¿De acuerdo? En el caso del arroz que todos los días consumimos probablemente, ha pasado en algún momento por una planta para que podamos consumirlo ya, digamos, sin cáscara. Así es. Eso significa que, dado que, solamente viendo el caso del arroz, todos los días que consumimos arroz hay un montón de CO2 que dado que lo tenemos en nuestros platos, ha pasado, digamos, hay industria que está tirando CO2 y probablemente alguna industria como la de ustedes que tiraban CO2 porque tenían diésel, imagino que no son los únicos en el Perú, hay varias. Mira, has tocado un punto muy importante, puesto que si tú evalúas todas las empresas y ves la huella de carbono que ellos poseen, digamos, desde que cultivan el arroz, lo procesan y llega hasta tu plato, digamos que, y eso se aplica a todas las empresas de bien, ¿no? Hay algo... No, claro, es decir... Y no solamente arroz, o sea, tú te compras cualquier, digamos, cosa plástica en la tienda y ha pasado por un proceso. Correcto. Y han emitido CO2. Es casi todo, en realidad. Así es. Y aquí hay un dato curioso, mira, justo de estos emprendimientos que apoyaba el Grupo GEA, hay varios, no solamente en el Valle de Tambo, donde trabajamos nosotros, sino también en Camaná y en otras latitudes. Varias empresas, entre ellas molineras y de otros rubros, cambiaban su matriz energética, pero al hacerlo, normalmente cambiaban del diésel u otro agente contaminante a la energía eléctrica, que dicho sea de paso también es contaminante. ¿Por qué? Puesto que la energía eléctrica, digamos, de cualquier proveedor, llámese en el sur, sea Luz del Sur, aquí en Lima, proviene de la generación en grandes hidroeléctricas que utilizan enormes represamientos. Estos enormes represamientos son caldos de cultivo de microorganismos que emanan el CO2, el metano y otros gases de efecto invernadero. ¿Eso quiere decir que la industria eléctrica también es altamente contaminante o es contaminante? No es altamente contaminante, tiene un grado de contaminación. De acuerdo. Que a diferencia de nosotros, por tener una estructura de paso, como te expliqué, que no represa el agua, tenemos 0 emisiones, a diferencia de ellos. Es un caso interesante de estudio el de ustedes, pero la pregunta es ¿cómo podemos hacer para que no solamente sean ustedes, sino a nivel nacional, por ejemplo, no solamente los molineros tampoco, sino diferentes industrias que tengan posibilidades físicas, o sea, en el terreno de hacer, digamos, lo que ustedes han hecho con esta rueda, lo puedan hacer? ¿Qué es lo que falta? ¿Falta conocimiento? ¿Falta información? ¿Falta financiamiento? ¿Qué falta? Yo creo que es una suma de todo, ¿no? Por ejemplo, estos incentivos que están dando algunas entidades, como es la Universidad Científica del Sur, el Ministerio de Ambiente, que nos han otorgado este premio a la ecoeficiencia empresarial, son, digamos, una importante ayuda, ¿no? También lo que realizan ONGs como Grupo GEA y otras, digamos, es una importante ayuda, pero considero que falta cierto grado de educación y de llevar, digamos, todo este tema de lo que es ecoeficiencia, lo que es ser eficiente en el negocio y a la vez, digamos, no generar un impacto en el medio ambiente, ¿no? Porque, mira, de aquí en un futuro no muy lejano, te vas a dar cuenta que no necesariamente ser ecoeficiente va a ser una moda o algo que vamos a llevar adherido como un cliché en nuestras empresas, sino que más bien va a ser casi un paradigma obligatorio para las empresas, para que operen y sean eficientes y puedan ser más rentables. Y por una cosa bien sencilla, es la sostenibilidad. Es decir, es imposible que sigamos contaminando y contaminando y contaminando y que ese efecto, que a la larga, es decir, a la larga ese efecto va a generarnos problemas a todos como población. Entonces, obviamente,
si esto no comienza a cambiar ahora, probablemente acá unos 10 o 15 o 20 años sean nuestros hijos y nuestros nietos quienes sufran las consecuencias. Así es. Nosotros tenemos ahora la posibilidad de parar el tema o por lo menos reducirlo drásticamente ahora, antes de que cada vez sea más difícil y llegamos a un punto de no retorno. Así es, así es. Es bien importante lo que acabas de decir, pero finalmente yo creo que podemos dejar acá varias lecciones con el caso de ustedes. Una de las cosas que estoy viendo es que en el tema de financiamiento, si ustedes iban, por ejemplo, al sistema financiero, ¿los hubieran financiado? Sabiendo que iban a tener, digamos, que el margen que iban a tener del ahorro, el 50% de la estructura de costos iba a ser suficiente probablemente para que paguen cualquier cosa, ¿o no? Hubiese sido un poco difícil, creo, ¿no? ¿Por qué? Si es que nuestra espalda financiera no era lo suficientemente, digamos, amplia para poder garantizar cierto tipo de créditos, como un crédito de esta envergadura, probablemente no. Es ahí donde entra tal vez lo que tú mencionaste en tu pregunta anterior, el subsidio del Estado, u organizaciones que permitan el desarrollo, ¿no? Ahí voy a tirar una idea suelta al aire, porque el tema del subsidio finalmente recae sobre... No es el Estado somos todos, o sea, todos tendríamos que subsidiarte de cierta forma a ti, a tu molino, pero el punto es que hay un mercado que es súper importante, y lo acabamos de hablar la vez pasada, que es el mercado de capitales. Si hubiera, por ejemplo, de alguna manera, intermediarios en el mercado de capitales que puedan entender fórmulas como la que ustedes tienen y pudieran derivar fondos prestables de toda la gente que tiene liquidez en el país, que es un montón de gente, por eso los fondos mutuos han aumentado un montón de plata. O instrumentarse los bonos de carbono. Que esa es otra posibilidad. Que un montón de empresas pequeñas como las que operan, digamos, en el rubro de agroindustria, pueda, digamos, cotizar los bonos de carbono, en suma todas, haciendo clústeres de manera que podamos hacer algo más grande, ¿no? Lo que creo finalmente acá, Carlos, es que faltan articuladores que puedan unirte a ti, que puedan unir a la Universidad Científica del Sur, que puedan unir de repente a la gente de la municipalidad que les pueda dar el permiso de paso, etcétera. Esos articuladores son bien importantes y justamente por eso vamos a hablar ahora con Maite Vizcarra en la siguiente entrevista para ver el tema justamente de esto que hace falta tanto en el país. Muchas gracias, Carlos Nájar, por estar con nosotros y bueno, felicitaciones por este premio pues, que han ganado. Te agradezco a ti muchísimo. Muchas gracias. Volvemos con la siguiente parte del programa con Maite Vizcarra y vamos a seguir hablando de este tema tan importante, la innovación en el Perú. Volvemos.